En el texto del Evangelio de hoy, Lucas 11, 29 al 32, se nos describe un reproche de Jesús a los de su generación. Pues es verdad que le han estado siguiendo, pero este seguimiento no es porque hayan creído en Él, sino porque han visto milagros y porque quieren ver signos, porque quieren presenciar algún acontecimiento alucinante que desafíe las leyes de la naturaleza. Jesús bien podría haberles complacido multiplicando más y más sus milagros. No obstante, sencillamente les advierte que no les dará ningún signo más distinto al de Jonás. Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre de una ballena unos días y unas noches y luego salió con vida de allí, del vientre de la ballena, asimismo Jesús, después de ser sepultado, después de estar en el vientre de la tierra unos días y unas noches, se levantará de la tumba, saldrá del vientre de la tierra. Entonces el gran acontecimiento, el gran signo, el gran milagro que pueden esperar contemplar es la resurrección de Jesús. Es como si Jesús les dijera: déjense de andar buscando milagros, déjense de esperar que vuelva a multiplicar el pan, déjense de creer que voy a caminar nuevamente sobre las aguas. Simplemente observen lo que aconteció con Jonás. Esperen la mañana de la resurrección. Así pues, Jesús se siente en la necesidad de reprocharles a los de su generación, pues sabe que lo buscan con segundas intenciones, no porque hayan creído en Él, sino porque quieren ver acontecimientos alucinantes, porque quieren ver nuevos milagros. Si algo tenemos que tener claro, es que Jesús no hacía milagros para generar asombro en las gentes. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace por misericordia, porque se conmueve ante el sufrimiento humano, pero no por espectáculo, no para satisfacer caprichos humanos. Jesús tiene poder de obrar del modo que quiere, en el momento que quiere y en la persona que quiere, pero jamás cederá a las perversas pretensiones de quienes esperan ver milagros solo por conveniencia. ¿Entiendes por qué a veces no alcanzamos de Dios todo lo que pedimos en la oración? ¿Entiendes que si no alcanzamos lo que pedimos es porque eso que pedimos es solo voluntad nuestra y no la voluntad de Dios? Porque Dios no está para hacer nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que estar siempre prontos para hacer la voluntad de Dios. Dios no siempre hace lo que pedimos, porque bien sabe que al ser humano los milagros lo impactan, pero no lo convierten. Al hombre los milagros le causan admiración y sorpresa, pero nunca cambiarán su corazón perverso y engañoso. Tal vez si vemos a un paralítico caminar, si vemos que desaparece un tumor canceroso, eso de pronto me impulsa a practicar la fe por un tiempo, pero solo por un tiempo, y en cambio no me impulsará a una conversión de vida. Para que la persona realmente se abra a la fe y para que la persona realmente se convierta, para que la persona sea transformada desde lo más profundo de su alma, necesita mucho más que ver milagros. Necesita un encuentro personal con Jesús, en el contacto constante con la palabra de Dios y en la participación constante en los sacramentos. Solo esto puede llevarnos a una auténtica conversión. Es que los milagros por sí mismos no suscitan la fe.
La fe es un don que viene de lo alto. La fe no es el resultado de los milagros. Al contrario, los milagros son el fruto de la fe. En esta ocasión, pues, son las gentes de aquella generación las que quieren ver signos, las que quieren ver milagros. Pero hagamos memoria y recordemos cómo ya antes el mismo Satanás había querido que Jesús realizara signos, realizara milagros en el desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego le reta a realizar algo todavía más alucinante cuando le dice: tírate desde lo alto al vacío y los ángeles saldrán a recibirte. También al momento de morir vuelven a aparecer estas tentaciones de espectáculos alucinantes, cuando uno de los que estaban crucificados con Jesús lo desafió diciéndole: si eres Dios, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Y de entre los que se burlaban de él, uno le dijo: bájate ahora mismo de la cruz y creeremos en ti. Sin embargo, Jesús nunca satisfizo estas expectativas. Jesús nunca cayó en la tentación de mostrar su poder obrando espectáculos que no eran necesarios. Y lo curioso es que todo eso él podía hacerlo. Y si no lo hizo, fue porque los que se lo pedían que lo hiciera eran los hombres y no Dios. Y Jesús no vino a hacer la voluntad de los hombres. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer la voluntad de los hombres, no vino a realizar espectáculos, no vino a obedecer a otro que no fuera Dios. Así pues, Jesús no convirtió las piedras en pan, no porque no pudiera, sino porque no era la voluntad del Padre, sino la voluntad de Satanás. Y Jesús no se bajó de la cruz, no porque fuera incapaz de hacerlo, sino porque era una petición de hombres. Pero les aseguro que si el Padre le hubiera ordenado a Jesús convertir piedras en pan, lo hubiera hecho. Y si le hubiera pedido bajarse de la cruz, se hubiera bajado. Nosotros muchas veces, igual que aquella generación, pedimos milagros y nos sentimos decepcionados si las cosas no suceden como queremos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Repitiendo lo que Satanás hacía en el desierto con Jesús, tentándolo para que obrara no la voluntad del Padre, sino para que realizara nuestra propia voluntad. Jesús no está para realizar nuestra voluntad. Yo personalmente, con solo saber que Jesús entregó su vida en la cruz por mí, yo ya no me atrevería a esperar nada más para creer en Jesús y para amarlo. Esto que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es más que suficiente para nunca apartarme de Él. Si Dios ya no hiciera nada más por mí, ni me diera absolutamente nada de lo que me da, así no me diera ni un solo mendrugo de pan, así no me diera ni siquiera la salud, aún así ya no me dé nunca más nada, yo seguiré creyendo y le seguiré amando y le viviré eternamente agradecido por ese gran signo de amor hacia mí cuando por salvarme se entregó en la cruz. No se trata de seguir a Jesús por lo que Él me da, se trata de creer en Él, aunque ya nunca más me dé, nunca más nada. Lo que Él ya hizo en la cruz por ti y por mí es suficiente para creer en Él y para amarlo y para vivirle eternamente agradecido. Si miramos otras páginas sagradas, por ejemplo, el libro de Job, encontramos en Job un hombre capaz de creer en Dios no por lo que Dios le da, sino a pesar de todas las pruebas por las que Dios le permite pasar.
Cuando Dios se enfrentó con Satanás y le dijo: mira a mi siervo Job, que es un hombre bueno, Satanás le dijo a Dios: él se porta así porque todo se lo das. Tiene esposa, tiene hijos, tiene casas, tierras, ganados y unas cuantas cosas más. Déjame acercarme a él y quitarle algo de lo que tiene, y verás que renegará contra ti. Y Dios aceptó. Cuando Job entra en todo ese período de prueba, no reniega, y por cada bien que pierde, dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si Dios le permitiera a Satanás acercarse a mí para que me haga trizas, seguiré creyendo en él. Ante una enfermedad, ante la pérdida del trabajo, ante los reveses de la vida, ante las oraciones aparentemente no escuchadas o respondidas, cuando las cosas no me salgan bien, seguiré creyendo y amando igual o aún más a Dios. O por desgracia soy como aquella generación del tiempo de Jesús que, a pesar de ver tantas bondades, sigo caprichosamente exigiéndole a Dios intervenciones alucinantes. Buscar milagros es irse tras los ídolos. Los mismos milagros se convierten en ídolos que busco en lugar de buscar a Dios. A decir verdad, hay personas que no buscan a Dios, buscan los milagros que hace Dios, pero no buscan a Dios. Jesús hace hoy una advertencia a quienes no se convierten. Los habitantes de Nínive y la reina del sur se levantarán como testigos en su contra por no haber creído, por no haberse convertido. Pues los habitantes de Nínive, con solo escuchar la predicación de un hombre, de Jonás, se convirtieron, y la reina del sur vino desde muy lejos para escuchar a Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Por eso ellos serán los testigos que se pondrán en contra nuestra el día del juicio, porque si Nínive se convirtió con la predicación de Jonás, ¿por qué nosotros no nos hemos convertido con la predicación de Jesús, que es más que Jonás? La pregunta final que quiero plantear es esta: ¿quiénes se levantarán como testigos en contra nuestra el día del juicio? Seguramente, pienso yo, se levantarán para acusarnos ante Dios aquellos que nos predicaron la palabra de Dios, y se levantarán seguramente los de mi propia casa, los de mi familia, mis padres que me enseñaron a rezar y me educaron en la fe, y yo de un momento a otro no volví a rezar, me alejé de la fe, me alejé de los sacramentos, me alejé de la Eucaristía, y peor aún, me alejé de Dios. Y aquel día del juicio se levantará en mi contra el sacerdote que me bautizó, el que me confesó, el que preparó el banquete de la Eucaristía a la que fui, pero tan distraído que estaba más afuera que adentro. Y aquel día del juicio se levantarán en mi contra, y aquel día del juicio se levantarán en mi contra tantos que me ayudaron para que me salvara, y a pesar de ello no hice nada por mi propia salvación. De Nínive y la reina del sur se levantarán como testigos en su contra por no haber creído, por no haberse convertido. Pues los habitantes de Nínive, con solo escuchar la predicación de un hombre,
de Jonás se convirtieron y la reina del sur vino desde muy lejos para escuchar a Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Por eso ellos serán los testigos que se pondrán en contra nuestra el día del juicio, porque si Nínive se convirtió con la predicación de Jonás, ¿por qué nosotros no nos hemos convertido con la predicación de Jesús, que es más que Jonás? La pregunta final que quiero plantear es esta: ¿quiénes se levantarán como testigos en contra nuestra el día del juicio? Seguramente, pienso yo, se levantarán para acusarnos ante Dios aquellos que nos predicaron la palabra de Dios, y se levantarán seguramente los de mi propia casa, los de mi familia, mis padres que me enseñaron a rezar y me educaron en la fe. Y yo, de un momento a otro, no volví a rezar, me alejé de la fe, me alejé de los sacramentos, me alejé de la Eucaristía y, peor aún, me alejé de Dios. Y aquel día del juicio se levantará en mi contra el sacerdote que me bautizó, el que me confesó, el que preparó el banquete de la Eucaristía, a la que fui, pero tan distraído que estaba más afuera que adentro. Y aquel día del juicio se levantarán en mi contra, y aquel día del juicio se levantarán en mi contra tantos que me ayudaron para que me salvara, y a pesar de ello no hice nada por mi propia salvación. Y a pesar de ello, no hice nada por mi propia salvación.